A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom, que la paz del Señor esté contigo. ¿Te ha pasado últimamente que cada vez que le preguntas a alguien que cómo está, te dice que está pasando por un problema? ¿O de pronto he escuchado, estoy pasando por un desierto? ¿O aún estoy cansado? ¿Estás tú cansado? Pareciera no haber paz. Muchas personas están pasando por tribulaciones, ya sea con sus hijos, matrimonios, trabajos, enfermedades, pandemia, madre soltera, hambres en muchos lugares del mundo, escasez de medicina, divorcios, adicciones, enfermedades mentales. Y la lista parece no terminar. Pero ¿qué trae esto consigo? El cansancio espiritual. Que nuestra alma se aflija. No sé si se recuerdan que en otros devocionales les he dicho que somos seres tripartitas. Tenemos alma, espíritu y cuerpo. Y si el espíritu del hombre está débil y no está conectado con el del Padre, nuestra alma se aflige. Es por eso que el salmista decía en el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Miren qué interesante. El salmista sabía que tenía que esperar. Y es difícil esperar hoy en día cuando todo lo tienes al toque de un dedo. Cuando todo se hace microwave. Ahí es el momento de la espera. Y ahí en ese momento es cuando comienzas a dudar. ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí está interesado? ¿Será que lo que vi venía de Dios? Es ahí también que el enemigo empieza a decirte y sembrar cizañas. Y es ahí donde tu alma se empieza a enfocar en las cosas que ves y no en las que no ves. O te olvidas de la que viste. Es en esos momentos de oscuridad que te sientes que estás en una cueva. Es en momentos de oscuridad que el enemigo te empieza a decir no vas a salir de ahí. Esa enfermedad va a acabar contigo. Esa adicción no tiene cura. Esa persona nunca va a regresar a los pies de Cristo. Ese matrimonio no se va a arreglar. Ese trabajo no lo vas a conseguir. Y te empieza a decir y a hablar cosas que no son, que son mentiras. Son opuestas a lo que Dios ha dicho. Es por eso que Pablo le escribió una carta a los filipenses y decía, en esto pensad. Se la pueden leer Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes que todo comienza con una idea? Ya sea buena o ya sea mala, te puede destinar para dónde vas a ir. Y sé que hay muchas personas por ahí que creen que si la buena vibra, que si la buena positivismo. No te estoy hablando de positivismo ni la buena vibra. No, te estoy hablando de tu espíritu que se conecte al Espíritu de Dios. Porque la palabra dice que no es con espada ni con ejércitos, sino con el Espíritu Santo que podremos ganar la batalla. Pero para todo en la vida hay un tiempo de espera. Si usted va a ir de viaje a un lugar a otro, tiene que esperar por el bus, por el avión, por el barco. Si usted se quiere hacer, no sé, un doctor, un ingeniero, usted tiene que tener un tiempo de espera. Usted no llega a la universidad y le dice, deme el título, aquí estoy, ya llegué. No, hay un tiempo de preparación, de espera. Hoy le quiero hablar a aquellas personas que se encuentran cansadas, aquellos que están en la espera. En Jueces 6 hay una historia que les leo del 1 al 6 y dice así. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Aquí vemos que el pueblo de Israel había olvidado de su Dios y estuvieron 7 años en las manos de su enemigo. Y sigo leyendo el versículo 2. Era tal la tiranía de los madianitas
que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y lo atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Miren aquí el panorama. El pueblo de Israel escondido en cuevas por miedo de sus enemigos, que dice que eran numerosos. La Biblia lo compara a una plaga de insectos. Pero ¿quién permitió eso? Pues el Señor. ¿Y por qué? Porque dice que ellos se habían olvidado de Dios. Y dice que así estuvieron 7 años. 7 largos años. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Las personas se viraron y clamaron al Señor. Y la palabra clamar en hebreo significa quejarse, implorando favor, socorro. Es tener necesidad de algo, es invocar, es llamar, es gritar, es implicar, es humillarse, es llorar y es gemir. Es profundidad. No es solo, Padre, yo quiero esto, aquello y esto otro. No es una oración de 2 segundos. No es una oración telegrama. No, clamor implica dolor, sufrimiento, llanto, quebrantamiento. Eso es un clamor. Es cuando usted está desesperado y te rindes a Él. ¿Y qué hizo Dios entonces? Cuenta la Biblia que Dios le envió un profeta. Y este profeta les habló de parte de Dios. Y les recordó a Israel todas las veces que Dios lo había librado de las manos de su enemigo. Les recordó a Israel cómo lo había sacado de Egipto, de donde eran esclavos. Pero también les dijo que habían hecho lo malo. Y esa es la parte que a nadie nos gusta oír. Cuenta la Biblia que Israel había dejado a Dios para irse tras de dioses ajenos. Y tal vez usted me diga, bueno, yo nada más tengo un solo Dios. Como le he explicado en otros devocionales, Dios es todo aquello que le quita a Dios el primer lugar. ¿Tienes de verdad tiempo con Dios? ¿Lo pones a Él en primer lugar en tu vida? Pero luego que Dios les dice lo que habían hecho mal, es como cuando usted tiene un hijo y le dice las cosas por las que usted lo castiga y le dice, te portaste mal, hiciste esto, aquello, lo otro. ¿Qué hace Dios? Dice que lo levanta un libertador. En este caso, este hombre fue el más valiente, el más inteligente, el mejor guerrero. Pues fíjate que no. La Biblia cuenta que un ángel se le apareció a Gedeón cuando este joven campesino, que no sabía pelear, que no conocía ni siquiera de Dios, estaba escondido en esta cueva. Y si estaba escondido era porque tenía miedo. Pero miren qué curiosas las palabras que Dios le habla a través de su ángel. El Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Qué? ¿Guerrero valiente? ¿Es que acaso no era todo lo opuesto? Miren qué forma de ver Dios las cosas. Él primero le dice y le afirma, Dios está contigo. Pero después le dice guerrero valiente. Lo llama como Dios lo ve antes que se cumpla. La historia se la pueden leer porque Gedeón pone a prueba muchas veces al ángel para saber que de verdad venía de Dios. Y a muchos nos ha pasado así, que cuando vemos o sabemos cosas de Dios ponemos a prueba al Señor. Pero en fin, de pronto Dios le quiere hablar a un hombre o una mujer que se encuentra en una cueva hoy de miedos, de temores. Temor a la enfermedad, temor a quedarte solo, temor
por no ser suficientemente bueno. De pronto piensas que le has fallado demasiado a Dios. No sé cuál sea tu temor. Pero déjame decirte algo. Dios no te ve como el mundo te ve. Dios no mira como el mundo mira. El Señor dice, no se turbe tu corazón ni tengas miedo, porque yo estoy contigo. Yo te veo de esta manera, yo te veo sano, porque por mis llagas en la cruz del Calvario, yo te hice sano. Hoy el Señor tal vez le habla a una estéril y le dice, yo veo una madre, como le habló a Sara y a Abraham, que dice que ya eran viejos, tendría unos 70, 75 años, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que iba a ser el padre de muchos y que iba a tener un hijo con Sara, que era estéril. Quiere decir que Dios ve las cosas diferentes. Tal vez digas, bueno, no tengo que comer hoy. Y Dios está enviando un Elías a decirte qué tienes en tu casa, mujer. Ella tenía vasijas vacías, pero Dios la sustentó. Dios las llenó de aceite. Vasijas solamente tenía que tener ella. Y dice que el aceite no paró hasta que nos acabaron las vasijas. ¿Qué tienes en tu casa, mujer? Así me dijeron una vez a mí. Y me dijeron que yo predicaría la palabra y yo no creí. Pero en Israel al llegar una noche profética, después que un líder y pastor también me habían dicho lo mismo. Fui invitada a una iglesia con un pequeño grupo. Al llegar Dios nos sorprendió con una noche profética a través de una pintura. Primero tuvimos un tiempo lindo de adoración, de oración. Luego, mientras escuchábamos música de adoración, nos pusieron a pintar y nos dijeron, cada cual que le pusiera el nombre a la pintura por detrás. Nadie sabía en qué pintura estaba escribiendo ni en qué pintura estabas pintando. Pero todos, en una rueda inmensa de grande, nos pasábamos la pintura de un lado a otro. Y estoy segura que aquella noche Dios le habló a cada persona, a cada uno, según los propósitos para los cuales fueron llamados. Revisa tu pintura si eres uno de los que me escuchas y tienes una pintura. En la mía me pintaron un barco y me pusieron muchos peces y 2 personas en mi barco con pescados ya que lo estaban sacando del agua. Y yo recuerdo que antes de comenzar la pintura yo estaba mirando algo en mi mente mientras oraba. Y lo que había empezado a pintar mi pintura en una montaña. Y también veía en mi mente agua, pero no me dio tiempo ni siquiera a pintar el agua, porque no me dejaban pintar tan rápido. Así que pasé la pintura mía para otro lado. Y recuerdo que yo decía, gracias Señor, porque me has dado una noche tan linda. A mí me gusta pintar, pero nunca tenía tiempo de pintar. Y a través de esa pintura, un día cuando le dije al Señor, Padre, ¿qué es lo que tengo en mi casa? ¿Cómo puedo hacer lo que tú dices que tú quieres que yo haga si yo no sé hablar? Yo no puedo. Y recuerdo que saqué esa pintura y la vi y dije, ya tengo la idea. Ahora tienes que ayudarme tú, Padre, porque tampoco soy pintora. Lo único que tenía en mi casa era vasijas vacías. Solamente tuve que esperar que el Señor las llenara. Y es así como hago para hacer los devocionales. Siempre busco de Él y digo, Padre, yo estoy vacía. No puedo dar lo que no tengo. Tú tienes que llenar para yo poder fluir. Déjame decirte algo. Dios a veces usa la boca de alguien para hablarle a otra persona. Conmigo usó bocas de otras personas para hablarme a mí. Y hoy te hablo a ti, lo que creo que Dios me dijo que te dijera. Estás en una cueva, de pronto te alejaste de Dios. Pero de pronto no. De pronto te crees que no eres suficiente. Y te vuelvo a repetir. Todo en la vida tiene su tiempo. Todo en la vida tiene un precio. Todo en la vida tiene una espera. Y lo más importante es, nuestra función no es cambiar a nadie. Nuestra función es darle la semilla a alguien. Habrá otro que la regará, que de pronto no es usted. Y solamente le toca a Dios
el crecimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando tú le hablas a otro de la palabra de Dios, tú no puedes cambiar a la persona. Yo no puedo cambiar ni siquiera a los míos, porque no tengo el poder, pero Dios sí. Y tal vez a Dios usa a personas como tú que me escuchas para hablarle a otra persona. ¿Y dónde le vas a hablar? Como lo hacía al principio yo, donde quiera. Y aún lo sigo haciendo. Si el Señor me lleva a un hospital, ahí en el hospital siempre le digo, Padre, no me hagas enfocarme en por qué estoy aquí. Dime más bien por qué permitiste esto y muéstrame a quién le tengo que hablar. Y le doy gracias a Dios porque a personas que le he hablado, luego me han venido y me han hecho cuenta y me han dicho, estuvo en un hospital. Hace poco mi mamá me contaba que la doctora le decía que la enfermedad que ella tenía no podía ser. Y le mandó todo un grupo de estudios. Y mi mamá estuvo callada y mamá me decía, esa mujer era como arrogante. Pero ella se quedó callada. Espero que le hiciera todas las pruebas porque la doctora le decía que no podía creer que alguien lo hubiera diagnosticado con lo que decían que ella estaba diagnosticada. Le hicieron todo tipo de pruebas. Y los estudios mostraban que sí lo tenía. Pero sin embargo ella decía, no puedo entender por qué te veo tan bien. Y entonces mi mamá le dijo, ¿sabes por qué me ves tan bien? Porque yo tengo un Dios milagroso. Y los médicos podrán decir que yo tengo esto o aquello. Y como usted ve, los otros médicos no se confundieron, me diagnosticaron con eso. Pero si yo estoy bien, es para la gloria y la honra de Dios. A veces Dios va a permitir una enfermedad, porque detrás de esa enfermedad, Él se va a llevar su gloria. A veces Dios va a permitir un hijo que se pierda, porque detrás de ese hijo que se pierda, hay muchos hijos que van a alcanzar el reino. A veces Dios va a permitir un matrimonio que se rompa, porque detrás de esa rotura te va a permitir llegar a los pies de Cristo. Y luego, cuando encuentres consolación, vas a ser consolación para otros. Así que si estás cansado, si estás cansada, es porque de pronto tu mirada se ha dejado de enfocar en la llama del Señor, que es el Espíritu Santo, que no es con nuestras fuerzas, sino con las de Él. Y a su debido tiempo recogerás frutos si no desmayas. Déjame volverte a recalcar. La palabra de Dios es eterna. Dice que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él no te va a dejar abandonado. Él no te va a dejar en el medio del camino. Lo que Él promete, Él lo cumple. Aunque a veces parezca que no va a ser. A Abraham le tocó 25 años esperar por el hijo de la promesa. A Moisés, Dios lo llamó para ser un libertador, un hombre que era tímido y dice que no tenía forma de hablar. A José, era un muchachito cuando Dios le dio el sueño y tuvo que pasar por cárceles, por cosas incluso envidias, injusticias, para que Dios trabajara en su carácter. Elías era un hombre que dice que se dejaba arrastrar por pasiones y Dios lo usó, porque dice que cuando Elías oraba, se pasaba lo sobrenatural. Pedro tenía un carácter ferviente, pero también era obstinado y atrevido. Y Dios sobre él fundó una roca. David, escogido del medio de los pastores, un pequeño joven pastoreando ovejas. Y Dios le dijo a Samuel, cuando él miraba a los hermanos, yo no miro el exterior, yo miro lo de adentro. Dice que David tenía un corazón como el corazón de Dios. Pero sin embargo también le falló a Dios, también pecó. Y sin embargo, de la herencia de David vino nuestro Salvador. Tenemos el caso de Pablo, que era un asesino y Dios lo convirtió en un apóstol. ¿Y qué tal de la huérfana Esther? Una muchachita sin posibilidades y Dios la convirtió en reina para salvar a su pueblo.
También tenemos el caso de Débora, una mujer que dice que no solamente era profetisa, sino que gobernaba sobre Israel. Y tal vez algunos digan, bueno, eso no es nada. Recuérdense que les estoy hablando de una cultura donde las mujeres no valen más que trapos. Y Dios permitió eso, porque Dios no ve lo que el mundo ve. Dios tiene pensamientos que dice que no son nuestros pensamientos. Es ver no lo que el mundo ve. Así que si estás en la espera, si estás impaciente, solamente te digo, mantén tu mirada en aquello que es más alto. Y no te canses, porque es normal cansarse, pero nos cansamos cuando desenfocamos nuestra mirada de aquel que nos llamó. Te dejo por hoy, no sin antes decirte algo que una vez alguien me dijo. Dios no escoge a los capacitados, Él capacita a los que escoge. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé fuerzas si estás aún en la cueva. Porque aún en la cueva el Señor puede alumbrar y llevarte más allá de los cielos hasta su presencia.